Capítulo 23 del libro de los Hechos. Dice el versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que podamos hallar sabiduría en ella y que lo que hoy, Señor, estudiemos sea firme en nuestro corazón y nos dé, Señor, sabiduría para entender, y también, Señor, sea firme en nuestro corazón por los días por venir. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, Pablo ha venido a Jerusalén. Ha sido presente una profecía para su vida. Cuando viene un hombre y dice: el que sea dueño de este cinto será atado de pies y manos. Y la respuesta de Pablo ante esta profecía es decir: no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también, si es necesario, a morir. Así que no hay ningún temor en este hombre. Hay un anhelo ferviente en su corazón por venir a los suyos y una vez más expresar el evangelio. ¿Acaso alguno más escuche? Así que Pablo, a su llegada, ha sido aprehendido, ha sido presentado delante del concilio y ha abierto su boca para expresar lo que el evangelio ha hecho por su vida. Así que nos situamos en este capítulo 23 en una nueva confrontación de Pablo frente al concilio. Dice el versículo 30 del capítulo 22: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, esto hablando del tribuno que lo tenía preso, y mandó venir a los principales sacerdotes y al todo el concilio. Sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, dice, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido de delante de Dios hasta el día de hoy. Hermanos, la conciencia es un instrumento que Dios ha puesto en nuestro pensamiento para evaluar nuestras actitudes, nuestras acciones. Sin embargo, para que la conciencia sea funcional, debe estar alineada a lo que el Espíritu Santo guía. Es decir, una persona que no conoce a Dios puede tener un alto grado de conciencia, sin embargo, no con la profundidad que el Espíritu Santo nos muestra, porque esta es una tarea del Espíritu Santo, ¿no? La tarea del Espíritu Santo hacia el hombre, la primera tarea es dar una convicción de pecado a nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos convicción de pecado, necesitamos reconocer que requerimos de un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que la conciencia tiene una función completa cuando nosotros hemos buscado a Dios en oración, buscando en su palabra, leyendo, y entonces el Espíritu Santo trae a nosotros este pensamiento llamado conciencia que evalúa nuestras acciones. Así que Pablo empieza diciendo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. A ver, no está diciendo: varones hermanos, yo me he comportado bien toda mi vida. Varones hermanos, yo no he pecado delante de Dios nunca. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo todo lo contrario. Yo con toda buena conciencia
Es decir, yo he escuchado a mi conciencia cada que hay un error en mi vida. ¿Sí? Eso es ser íntegro delante de Dios. Si yo le pregunto a usted, hermana, hermano, ¿usted es íntegro delante de Dios? Seguramente va a empezar a pensar todas las cosas malas que ha hecho, ¿no? Pero esa no es la integridad. La integridad es que cuando el Espíritu Santo nos hace ver que hemos pecado, tengamos a bien venir delante de nuestro Dios y pedir perdón. Así que eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo todas mis obras han sido buenas. Está diciendo yo con toda buena conciencia, es decir, toda acusación que viene a mi mente de lo mal que he hecho, he podido venir delante de Dios a pedir perdón. Entonces no nos confundamos en decir que este hombre habla de sus buenas obras, no, al contrario, habla de sus malas obras y de que sus malas obras le acusan por la conciencia que debe venir delante del Señor. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Preocupémonos cuando nuestra conciencia no nos acusa, ¿no? Cuando el Espíritu Santo de Dios no nos muestra que debemos recapacitar en algo que haya pasado en nuestra vida. Ahí preocupémonos. Pero cuando esto sucede es porque la tarea del Espíritu Santo es purificarnos. Y la única manera es hacer evidente nuestro pecado para que nosotros podamos venir delante del Señor Jesucristo y pedir que nos perdone para que podamos estar en paz con nuestro Dios. Y dice el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ananías no es el mismo que fue al encuentro con Pablo. Dice la Biblia que ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos que Ananías, un hombre del Señor, fue llevado con él para poder mostrarle que había un ministerio para él, ¿no? No es el mismo Ananías. Este es un hombre famoso por ser corrupto dentro de los sumos sacerdotes. La historia, lejos de hablar bíblicamente, muestra que este Ananías era un hombre que comulgaba con el gobierno romano y que de alguna manera sometía al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dice que entonces el sumo sacerdote incitó a todos los que estaban junto a él para que le golpeasen en la boca. Ahí en la hojita que les doy, en la parte del lado izquierdo, tenemos algunos incisos, 4 incisos de ellos, en los que podemos dividir la reacción de Pablo ante esto que el sumo sacerdote incita. Dice el versículo 3, entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y divido esta reacción y la acción del sumo sacerdote en 4 puntos. Primero, pared blanqueada, ¿no? Es muy notorio cuando nosotros en casa queremos purificar una pared y le pasamos una mano de pintura, ¿no? Para querer quitar las imperfecciones que hay en ella. Es una apariencia. Cuando nosotros no hacemos a conciencia, por ejemplo, es más común en los metales, ¿no? Cuando tenemos una puerta oxidada, si nosotros la puerta oxidada no la lijamos, no le pasamos el cepillo, no le quitamos la pintura vieja, aunque nosotros la pintemos, va a tardar muy poco en volver a mostrar sus imperfecciones. Porque solamente es algo superfluo, ¿no? No es una corrección. Entonces, cuando Pablo dice pared blanqueada, se refiere a todos estos hombres de los cuales él formó parte, que lejos de purificar su corazón profundamente, solamente hacen aparentemente lo que es correcto, ¿no? Esto fue la gran derrota de la ley, bueno, más bien de los hombres. La ley perfecta, dice Pablo, no es que la ley sea mala, la ley es buena, ¿sí? Venían y querían traer sacrificios y ya ni siquiera los traían de casa, ¿no?
llegaban afuera del templo y ahí les vendían animales para ser sacrificados. Y ya no importaba si tenían o no defecto, pues dame aquel, está más bonito que este, ¿no? Así que lejos de hacer a profundidad una conciencia de hacer una buena obra, solamente cumplían por cumplir. Para nosotros venimos al templo para cumplir por cumplir, seguramente no hay bendición en lo que escuchamos. Cuando nosotros venimos con el ánimo de que el Señor nos hable, es distinto lo que nosotros percibimos. Entonces, al decirles pared blanqueada ustedes solamente han purificado lo superfluo, pero dentro de su corazón, dentro de él, hay corrupción. Y esto es lo que pasaba con Ananías. Después dice, ¿estás sentado para juzgarme conforme a la ley? La ley en el Deuteronomio, y ahí está la cita 25, 1 y 2, marcaba que había un castigo para el hombre que había pecado, que era ser azotado. Pero solamente se podía ser azotado cuando se había comprobado la falta. Así que Pablo argumenta esto porque no hay nada que se le haya comprobado como para recibir los azotes. Por tanto, lo que estaba haciendo este sumo sacerdote Ananías era tomar la ley bajo una corrupción total. Entonces le dice, si me vas a juzgar conforme a la ley, un hombre que dominaba la ley por completo, Pablo, entonces considera que estás faltando a la ley por haberme mandado a azotar. Porque aún no hay nada que se me impute de lo que me están acusando. ¿Sí? En nuestro país es así. Mientras no haya algo que compruebe la culpabilidad de un hombre, este hombre es inocente. Por eso en las noticias vemos que pasan el nombre de los que están de alguna manera nombrando como supuestos agresores o supuestos infractores con un nombre que no está completo. Porque el aseverar su nombre completo es prácticamente levantar un juicio sobre esa persona, ¿sí? Entonces no puede haber un castigo mientras no sea una culpabilidad comprobada. Ahí es donde nuestra ley falla, ¿no? Porque hay muchos que están ingresados y que están padeciendo dentro de un reclusorio simplemente porque no han tenido un abogado que compruebe lo contrario, ¿no? Entonces, esta es la parte que Pablo dice, estás sentado para juzgarme conforme a la ley, ni siquiera me has podido comprobar algo y ya has ordenado que me golpeen, que me azoten, que me abofeteen, ¿no? Dice el inciso C, Dios te golpeará a ti. Les decía, la historia de este Ananías muestra que para el año 66 después de Cristo, es decir, unos años después de este momento, este hombre fue asesinado, le quitaron la vida a los mismos judíos, porque era un hombre que les decía, compartía de alguna manera ciertos requerimientos del gobierno romano que provocaban que los mismos judíos recibieran un trato distinto y un maltrato, digámoslo así. Entonces los mismos judíos lo toman y la historia dice que muere en manos de ellos. Entonces, esta palabra que Pablo dice, Dios te golpeará a ti, pareciese una palabra profética, ¿no? Ni siquiera el mismo Pablo sabía que esta palabra se habría de cumplir de tal forma. Y por último dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. No se ponen de acuerdo los comentaristas respecto de esto. Algunos dicen que Pablo, después del encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, nunca recuperó la vista por completo. Y que entonces no sabía, no percibía que este hombre era el sumo sacerdote, porque simplemente no lo veía. Otros dicen que Pablo había estado 20 años fuera de Jerusalén y que no reconocía a este sumo sacerdote, ¿no? Por el tiempo que había estado afuera. Y algunos manejan la tercera versión, que simplemente Pablo había sido sarcástico en el hecho de decir, ¿cómo es que tú eres sumo sacerdote, te atreves a ordenar estas cosas, ¿no? Sea cual sea el motivo por el cual Pablo responde de esta manera, se apresura en arrepentirse de ello. Y su respuesta es, ante los que le dijeron, ¿no sabes que hablas al sumo sacerdote?
Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Solo en los hombres que han tenido un conocimiento profundo de Dios hemos de encontrar estas reacciones de mansedumbre. El rey David, perseguido por Saúl por mucho tiempo, asolado, escondido entre las cuevas, escondido de su propia sombra, tiene la oportunidad de terminar con la vida de Saúl en más de una ocasión y no lo hace. Y lo único que él dice: yo no seré quien atente contra el ungido de Dios. Y estamos hablando de uno que buscaba su muerte, ¿no? El mismo Esteban, a la hora de morir, no es un hombre que recrimine y le diga al Señor: Señor, págales como han hecho conmigo. Al contrario, dice: Señor, no tomes este pecado en cuenta para ellos. Por supuesto, el Señor Jesucristo, ¿no?, antes de morir, intercede al Padre para que esa manera de ser muerto no se le sea tomado en cuenta a todos aquellos que le han acusado. Pablo dice, repitiendo un versículo del Éxodo: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Se apresura a corregir la manera en la que ha contestado después de ser azotado. Y hermanos, pues nosotros, ¿qué les puedo decir que no les haya dicho ya? Nuestras respuestas deben ser con mansedumbre. No estamos obligados a tener buenas obras para alcanzar la salvación. Pero cuando nosotros venimos delante de nuestro Señor Jesucristo y nos llamamos cristianos por creer en Él, es casi nuestra obligación que nuestras obras honren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros no respondemos con mansedumbre, lo primero que sucede es que las personas dicen: pues no que eras cristiano, eres igualito, peor que yo, ¿no? ¿No que eres cristiano? ¿Y cómo te comportas? Bueno, nos escudamos pensando que somos humanos y que tenemos errores. Ya cuando se nos pasa el enojo, pues hasta nos arrepentimos, ¿no? Pero debemos llegar a tal espiritualidad, hermanos, que la mansedumbre sea parte de nuestro andar diario. Porque esa mansedumbre sí que puede atraer a quien no ha creído al Señor. Así que Pablo comprende que se ha equivocado y da un paso atrás. Y dice: no sabía que era el sumo sacerdote. Escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El castigo es fuerte cuando esto sucede, ¿no? Cuando Aarón y María hablan en contra de Moisés, la palabra del Señor nos muestra que María termina siendo leprosa por haber hecho esto, por haber hablado de Moisés. Y el mismo Moisés intercede para que esta enfermedad sea parte de ella, ¿no? Cuando ahí mismo en el libro de Números encontramos con que los levitas hablan en contra de los sacerdotes, dice que la tierra se los tragó vivos. Dice que la tierra se abrió, les dijo: apártense los demás de esta familia de Coré. Y entonces la tierra se abre y descienden, dice, al Seol con vida. Entonces, cuidemos nuestra boca. Cuidemos nuestra boca, porque esto también es testimonio de lo que nosotros hemos alcanzado en espíritu delante de Dios. El fruto del Espíritu debe permanecer y debe crecer en nuestra vida, para que nosotros podamos demostrar que con nuestra vida honramos al Señor. Así que entonces Pablo se echa atrás y decide corregir esta parte, ¿no? Y entonces Pablo ve que si continúa de la misma manera, lo único que va a pasar es que lo maten. Y Pablo, siendo un hombre sabio y conocedor de las cosas, dice que
notó, dice el versículo 6, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esta sola idea es la que dividía a un grupo de otro, ¿no? Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos ignorantemente solamente tenían a la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como una verdad dentro de lo que ellos creían. Y ellos asumían que en estos 5 libros no se hablaba de la resurrección. Por supuesto que nosotros, ayudados de los siguientes libros y del Nuevo Testamento, entendemos que cuando se hace la promesa con Abraham, se habla de una resurrección. Cuando habla de la promesa del reino perpetuo, habla de Jesucristo. E hilando una cosa con la otra, podemos entender entonces que se habla de ello. También en el libro de Números, cuando Balaam es llamado para profetizar en contra de Israel y no se le es permitido, en la tercera de estas profecías habla del Señor Jesucristo. Así que, bueno, los saduceos no lo tomaban de esta forma y entonces ellos no podían creer acerca de la resurrección. Y los fariseos, por supuesto que lo creían, ¿no? Entonces lo que hace Pablo es notar que están estos dos grupos. Y lo que hace es tomar la idea que divide a estos dos grupos para simplemente contraponerlos unos a otros. Así que dice la Biblia con gran exactitud que Pablo se dio cuenta que estaban estos dos grupos y que el nombrarles esto de la resurrección iba a confrontarlos e iba a quitar la tensión que había en él. ¿Sí? Entonces lo hace, dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, dice el versículo 7, se produjo disensión entre ellos, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Muy hábil el hombre, por supuesto dirigido por Dios, sabio, entendido de las cosas, y por eso uno tiene que reconocer que su pasado, al ser Saulo, era algo que este hombre necesitaba para ir a donde fue. Porque conocía la ley perfectamente y porque era un hombre que se había dedicado a estudiar, a prepararse, y que el Señor ahora utilizaba esa preparación para que éste fuese instrumento para llevar el evangelio. Dice que la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Fue tal la división que estos mismos fariseos y estos escribas que querían matarle, de plano mejor tomaron bando por él para ir en contra de lo que los otros decían, ¿no? Y ahora incluso defendían la postura de este hombre. Y dice que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, ¿sí? Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Recordemos algo: el tribuno, en lo relatado en el capítulo anterior, le había amarrado para azotarle, para de alguna manera obtener una confesión del pecado que aquellos decían acerca de él. Pero Pablo también inteligentemente le dice que es un soldado, que es un ciudadano romano, y que entonces, una vez más, conociendo las cosas, un ciudadano romano no podría ser golpeado una vez más sin antes ser juzgado de manera adecuada. Así que Pablo está un paso adelante de todos, ¿no? Y entonces ahora el tribuno, que quería escuchar por qué le acusaban, mejor lo toma y lo esconde
Lo esconde por temor, porque al final de cuentas la ley romana iba a acusarle e iban a terminar con su vida, ¿no? Y llegamos a un versículo clave, que es el con el que iniciábamos la meditación de esta mañana. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No le dice que no ha de sufrir, le dice que ha de cumplir el ministerio por el cual ha sido llamado. Por lo tanto, su vida estaba garantizada, ¿no? Hace ya casi 4 años, cuando mi papá murió, yo ya había hablado con la hermana Ángeles algunos años antes, y tengo entendido, hoy entiendo en mi mente, y lo entendí en ese momento, que en algún momento yo llegaré a ser pastor de este lugar. Por supuesto que yo no quería que fuese, porque el hecho de que yo estuviera era que mi papá no estuviera, ¿no? Y yo siempre he pensado que con un hombre de tal sabiduría y de tal magnitud como yo tengo en mente a mi padre, difícilmente puede haber otra persona a un lado a la cual se le escuche o se le haga caso, estando él presente, ¿no? Yo lo haría si yo voy con mi papá, o hubiese ido con papá y estaba yo o mi hermano o quien fuese, hubiese ido con él, no con nosotros, ¿no? Así es. Así que yo estaba consciente de lo que venía, ¿no? Y mi mamá me decía: es que tú también estás mal, porque David y Melania sufrieron la enfermedad del COVID con mayor fuerza. También yo me sentía mal, pero pues yo decía, imagínate, mi mamá tiene que bajar las escaleras para subir con David al otro lado, porque la casa tiene 2 escaleras, ¿no? Entonces bajaba de un lado y subía con el otro. Entonces yo le decía: no, mamá, tú quédate allá con Mela y yo veo a este, ¿no? Entonces mi mamá me decía que yo me sentía mal, y yo le decía: a mí no me va a pasar nada. Yo estoy consciente de que en algún momento voy a estar como pastor en la iglesia, ¿no? Entonces yo no tenía miedo de morirme, porque yo tenía la certeza que Dios me había dicho algo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podía pasar? Que enfermara más, que me sintiera peor, pero yo sabía que no habría de morir. ¿Cuántos años sea de pastor? ¿Quién sabe? O sea que ahorita ya a lo mejor ya me da miedo. Pero en ese momento no, en ese momento yo decía: no, hombre, yo soy el hombre más seguro de esta casa ahorita, ¿no? Pablo podría sentirse el hombre más seguro de que su vida no daría término, porque el mismo Dios se le había presentado para decirle: no temas, ten ánimo, así como me has sido testigo, necesito que vayas a Roma. Así que por lo menos hasta llegar a Roma, Pablo no habría de morir. Así era. Así que Pablo, por supuesto que tomó ánimo, por supuesto que sabía que vendrían conflictos, pero había algo en su corazón y era un anhelo de llegar hasta ese lugar para predicar una vez más del Evangelio del Señor. Así que entonces le dice el Señor: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Garantía de vida por lo menos hasta ese momento. Venido al día, es decir, una vez amanecido, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. A ver, cuando nosotros hablamos de Judas, creemos que Judas fue enviado por el mismo Satanás para poder entregar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Estos hombres también. ¿Y por qué lo digo con tal certeza? Bueno, porque dice que se juramentaron bajo maldición. ¿Sí? Era tal su odio por este hombre que juraron que no iban a comer ni a beber nada hasta que Pablo muriese. Bajo maldición. Se maldijeron a sí mismos. Si nosotros no hemos de dar muerte a este hombre, seamos malditos. Bueno, yo no creo que cualquiera que conozca al Señor pueda decir algo así. No lo creo. Así que estoy cierto de que estos hombres, utilizados por Satanás,
amenazaron con matar a Pablo y no comer ni beber nada hasta que esto se cumpliese. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Pero los caminos del Señor son perfectos. Cuando la primera dispensación, cuando los primeros cristianos se expandieron, fue a raíz de la muerte de Esteban. Dice la Biblia que Esteban fue muerto y que una vez que murió, todos los cristianos de ese lugar se expandieron hacia todos lados, ¿no? Y entonces el evangelio, lejos de concentrarse en Jerusalén, fue llevado hacia todos lados. Hasta este punto nadie sabe cómo el evangelio llegó a Roma. Pablo, decíamos en la carta a los romanos, no conocía esta iglesia, pero esta iglesia había crecido porque alguno había llegado hasta ese lugar a predicar el evangelio. Así que se expandió el evangelio. Repetimos el versículo con David, ¿no? Me seréis, bueno, ya se me fue el versículo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? Y hay otro versículo que dice: y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Lo que estos no sabían es que con su actitud provocarían que Pablo fuese llevado hasta Roma. Esto que Dios estaba utilizando en ellos, este odio, esta profundidad de su sentir, lo único que habría de provocar es que Pablo fuese llevado con tal seguridad ante el siguiente gobernador para poder predicarle a él también. Y de ahí sería enviado a Roma para poder predicar también. La persecución en la iglesia siempre ha provocado que el evangelio se expanda. Siempre. Dice el versículo 16: mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, su sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Así que, insisto, Pablo no tenía problema con morir, pero sabía que el ministerio que Dios le había dado tenía otro alcance mayor. Así que sin problema, guiado, insisto, por Dios, aconseja a este joven para que vaya con el tribuno y reaccione de la siguiente manera. Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. La hora tercera de la noche son las 9 de la noche, ¿sí? La hora tercera en la mañana son las 12, la sexta son las 3, la hora novena son las 6 de la tarde, pero a partir de las 6 de la tarde inicia una vez el conteo hacia el nuevo día. Entonces la tercera hora de la noche son las 9 de la noche. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes
y 200 lanceros. Este quería mucho a Pablo, no, tenía mucho temor de que le hicieran algo. Él lo había apresado sin ningún motivo, lo había amarrado, estaba a punto de azotarle y Pablo le dijo: soy ciudadano romano, no soy cualquiera de estos, soy ciudadano romano y tú tienes que cuidarme, no golpearme. Así que este hombre temeroso manda llamar a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, es decir, 470 personas para el cuidado de Pablo para llegar a Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos, una carta llena de mentira. Claudio Lisias, así se llamaba el hombre que ha de escribir esta carta, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, ellos lo iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Es decir, yo sabía que era romano y entonces mejor lo procuré, ¿no? Esto es mentira. Él mismo lo ató para poder azotarle. Y ahí Pablo dijo: soy ciudadano romano, ¿sí? Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Prácticamente él está haciendo un juicio diciendo: este no es culpable, este no merece morir a causa de nosotros porque no ha faltado a la ley romana. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Es decir, yo no puedo juzgar frente a ellos esta situación, así que te lo envío, y también les he dicho a ellos que cualquier asunto que ha de realizarse, vayan contigo para que sea juzgado. Los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Antípatris era un lugar, un refugio para los soldados, como 60 kilómetros de Jerusalén, en donde pasaron la noche. Prácticamente llegando ahí ya no era alto el riesgo de que le hicieran algo a Pablo, así que descansaron allí y al día siguiente, dejando a los jinetes que se fuesen con él, solamente los jinetes, los que venían a caballo, ya no los otros 400 hombres, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, es decir, que le correspondía a él juzgar por el lugar de donde provenía, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El camino estaba preparado. A veces las circunstancias no son las óptimas, pero el camino está preparado. Si algo podemos confiar es que el fin que Dios tiene para nuestra vida es un fin que solo Él en su soberanía ha designado, ¿no? Nada ni nadie puede atacar lo que Dios ha manifestado. Leíamos ayer un versículo en cuanto a esta profecía de Balaam, en el cual dice, se me dio orden de bendecir, ¿no? Y eso es lo que haré. Cuando Dios nos bendice, hermanos, no hay nada que intervenga, ¿eh? Yo he insistido mucho, el enemigo tendrá el poder que sea, pero no es superior al poder de Dios. Así que confiemos. Cuando Dios tiene un fin para nuestra vida, eso es lo que se ha de cumplir. No hay nada que intervenga que Dios no permita. Si nosotros hablamos de Job, fue permisible lo que Dios hizo, porque le permitió a Satanás acercarse a Job y a los suyos. Hubo permiso de ella. Si hablamos de Pedro,
El Señor Jesucristo le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Sí? Como a trigo, dice. Entonces, hay una permisión. Cuando hay algo que impide que sucedan las cosas, es porque Dios lo ha permitido. ¿Sí? Y entonces, ¿Dios es malo? No. Dios tiene que sacar de nosotros lo profundo. Para que la fe pueda ser purificada, dice la Biblia, tiene que ser pasada por fuego. Así que, hermanos, si hay cosas que en nuestra vida nos causen algún dolor o dificultad, confiemos que siguen siendo bajo la permisión de Dios, pero que hay un fin en todas ellas, y es que nosotros crezcamos espiritualmente. Pablo ha recibido el consuelo de Dios y le ha dicho: Pablo, toma ánimo, porque me es necesario que prediques, que atestigües de mí en Roma, como lo has hecho en Jerusalén. Así que Pablo sabe que ha de llegar a este lugar y que lo ha de hacer bajo la mano y el cuidado de Dios. Esto, insisto, no significa que no vaya a pasar dificultades, Las ha de pasar si es necesario. Sin embargo, solamente lo que Dios permita que suceda. Así que, hermanos, este capítulo 23 nos muestra a un Pablo que va de alguna manera yendo ante los gobernantes a mencionar el evangelio por el cual ha sido llamado. Así que confiemos en que nuestra vida está llena de estas dificultades, pero que ninguna de ellas ha escapado de la mano del Señor. Así que yo les diría: tengan ánimo. Si hay alguna dificultad en su vida, tengan ánimo. Si hay enfermedad en su vida, tengan ánimo. Si hay algún conflicto económico, tengan ánimo, porque el Señor está con ustedes y está conmigo. Y nada que el Señor ordene en bendición puede ser detenido por nada creado, y todo lo que no es Dios es creado, ¿no? Así que tengamos esa plena confianza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuando nos adentramos a ella, vemos en la profundidad de lo que está escrito tu mano poderosa siempre. Te damos gracias porque al estudiar tu palabra, por supuesto que comprendemos, que aprendemos lo que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que si alguno de nosotros o alguno de los que escuche esta mañana tiene alguna dificultad personal, puedan comprender que debemos tener ánimo, porque nada escapa de tu sabiduría y de tu soberanía. Bendícenos, Señor, en esta tarde. Te agradecemos porque podemos leer tu palabra y comprenderla. Te rogamos que nos sigas permitiendo, Señor, estudiar acerca de ella, y que nos sigas dando sabiduría para hacerlo de manera correcta. Gracias te damos por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.